Bien, nos encontramos con Alfredo Pita, a quien agradecemos su presencia en librosperuanos.com. Él está de paso por Lima, reside en Europa y bueno, es grato encontrarnos con sus libros, con estas últimas ediciones de El cazador ausente, El rincón de los muertos, sus novelas y algunos de sus libros de cuentos también recientemente editados, como Morituri y Extraños frutos. Pero nosotros hemos basado nuestra lectura principalmente en El cazador ausente, que ya tiene varias ediciones, y El rincón de los muertos es un libro reciente del 2014. Y básicamente porque son libros que nos traen a colación temas muy importantes para la historia reciente del Perú, como son los de la violencia. Si bien es cierto, El cazador ausente nos trae a colación temas de la época de la violencia guevarista, se puede decir de algún modo, del MIR, etcétera, ¿no? Que trae un poco su secuela en la historia de este libro. El rincón de los muertos es más reciente y nos narra la historia de una aventura periodística en Ayacucho, para investigar un poco los resultados de esta guerra desmedida entre el ejército y Sendero. Y dentro de ese contexto hay un par de declaraciones o un par de manifestaciones dentro de los personajes de esta novela que me ha fascinado. Y hay dos partes que quizá tengan que ver un poco con lo que acabas de manifestar. Aquello de que uno de los personajes se refiere a que de todas maneras estamos todavía frente a un país que está todavía a medio hacer, ¿no? Me parece que lo dice el propio Vicente Blanco, el español que aparece aquí como protagonista de la novela, que es un periodista español. Y el padre, bueno, que tiene un nombre creado para la novela, pero que nosotros nos imaginamos quién es, de la teología de la liberación, que también menciona que el Perú sigue siendo un país todavía por inventarse. Me parecen reflexiones muy adecuadas, o que pueden ser una suerte de consecuencia de lo que acabas de decir. ¿Tú lo ves así? Sí, creo que todos los personajes de algún modo expresan mis reflexiones y la reflexión, pero también la reflexión posible que una realidad como la del peruana puede suscitar en personajes que no piensan como yo. ¿Me entiendes? Es el trabajo del novelista. He procurado darle una cierta carnalidad a personajes que simpatizan de algún modo con lo que yo pienso y siento, pero también a personajes que están muy lejanos de mis pensamientos y sentimientos. Es el caso, por ejemplo, del doctor Oblitas y Villavicencio, o del arzobispo Crispín, que también se podría decir que se inspira en... Ahora, esto de que se inspira en personajes, etc. Los personajes y la realidad para mí son pretextos. Y los personajes finalmente terminan rápidamente por adquirir su propia autonomía y su propio volumen y dinámica, ¿no? Sí, las citas que haces de algún modo expresan cosas que yo pienso, es obvio. El Perú, todas las sociedades son sociedades en curso y se están haciendo las unas y las otras, pero creo que el Perú es una de las que más tarda en su evolución. La sociedad peruana, cuando tú la contemplas y la comparas, nosotros apenas salimos, con Velasco salimos del feudalismo medieval, de las haciendas. Los hacendados se hacían pasar en andas, los pongos tenían que arrodillarse y besar sus botas. Todo eso es un mundo bárbaro que se termina más o menos en la época de la Revolución Militar. Más o menos. Pero no era solamente eso. Están los condicionamientos, las vallas mentales.
Eso me refería con lo del apartheid, que no dice su nombre, que se niega a decir su nombre. Sí, este es un país por inventarse, es un país por hacerse. Y este país no se puede hacer en la medida en que sigue controlado por gente que no quiere que se realice como sociedad. Porque para realizarse como sociedad plena y moderna, el Perú tendría que estar en manos de del componente principal de su población. El componente principal de su población es una masa postergada, pero además enajenada, a la que se le procura mantener mentalmente ajena a sus problemas, ausente con respecto a las soluciones y por lo tanto incapacitada para decidir su destino. El Rincón de los Muertos, bueno, es definitivamente, como tú ya has estado señalando con antelación, de repente inscrito en este grupo de novelas de la violencia. Y yo me imagino que tú antes de trabajar o durante el tiempo que trabajabas este libro, has revisado algunas otras novelas, que ya es todo un corpus en este país, ¿no? Me parece que las primeras novelas sobre este tema ya vienen inclusive de la misma década del 80, ¿no? Hay un libro, por ejemplo, como Adiós Ayacucho, de Julio Ortega, ¿no? Un año después, en el mismo Cajamarca está Miguel Garnel, que publica Catequil, que ya tiene algunos asomos. Bueno, y son, que me gusta mucho. Sí, son de los años 80, ¿no? Bueno, y luego viene todo un cúmulo de novelas desde todo punto de vista, ¿no? De todo punto de vista me refiero a la ideología de los escritores. Y también ahí se presenta una suerte de escisión, ¿no? De separación de gente que escribe desde un frente y otros que lo escriben desde otro frente. Tú tienes debió haber hecho una evaluación al respecto, tú tienes una opinión específicamente sobre las novelas de la violencia que se han hecho en el Perú. La tengo, pero muy, muy incompleta, muy sectorizada. He leído algunos autores que me parecían interesantes, pero a la vez, por la misma razón de que me parecían interesantes e importantes, no los he leído, los he dejado de leer. Yo he estado metido en esta novela desde comienzos de los años 2000. Y justo cuando se comienza a dar el fenómeno curioso de la novela ayacuchana hecha por limeños, y abrir sus libros, abrir esas historias, me ha llevado rápidamente a decirme, bueno, este libro no lo voy a seguir leyendo, porque me voy a meter en una polémica mental con esta historia, con este autor, y eso no es lo que necesito. Yo ya tenía suficientes problemas con la acumulación y con el ordenamiento de mis materiales y de las ideas que iba a intentar meter en esta novela. Por otro lado, en esa etapa, justo la aparición de ciertas novelas y el eco que este fenómeno logra en Lima y en los medios de validación literaria que hay aquí, me parecieron que bordeaban el fenómeno de la moda, ¿no? Y como soy un poco refractario a la moda y al marketeo, entonces eso me hizo replegarme aún más con respecto a los libros de esa obra. En general, no por una actitud ni despectiva ni de segregación de ningún tipo, he evitado en todo este periodo, el periodo de la escritura de la novela, he evitado meterme en novelas que bordearan el mismo tema. ¿Por qué? No sé. No es que específicamente me haya dicho no voy a entrar para no contaminar mi historia, etc. Me parece que ha sido una especie de precaución normal. Bien, perfecto. Sí. Lo que me tiene ahora sí me tienes, poco a poco estoy comenzando a interesarme y estoy solicitando libros que me estoy llevando
para leerlos y tenerlos en la biblioteca ya. Okay, o sea que recién empezaría un poco tu lectura, a enterarte un poco de cómo... Mi cómo ha puesta sido al el proceso. día. Ajá, con Así ese es, tipo de novelística. así es. Y, bien, ¿y cuál ha sido la respuesta de parte del lector? A mí, ¿sabes? Me intriga más, porque bueno, las personas que leemos narrativa y novelística en el Perú, de alguna manera nos pasamos la voz con respecto y nos enteramos de las novelas, de las novedades sobre todo. A mí me llamó mucho la atención el hecho de que pongas como tu protagonista en El Rincón de los Muertos a un español. Y yo me hacía un ejercicio mental. ¿Será la razón de esto el hecho de que él piensa llevar, de que el autor Alfredo Pita piensa llevar este libro a Europa, específicamente a España, y quizás el lector español también, quizás de algún modo se identifique con este protagonista y aprenda a ver al Perú y a Latinoamérica desde el punto de vista de este protagonista que vendría a ser en la ficción un paisano suyo? ¿Hay esta intención? Para nada. Para nada. Y mira, me parece que la demostración palmaria de que no ha habido un cálculo de ese tipo, es que el libro, que ya salió hace casi 2 años, no le he presentado hasta ahora a ninguna editorial española. Pero hay comentarios de periodistas españoles que he podido ver en internet, ¿no? En El País me parece que hay un comentario y hay un otro por ahí. Si ha habido en El País, no lo he visto. Me parece que he visto algo. No lo he visto. No, me estoy confundiendo con El Cazador Ausente. En El Sí. País es El Cazador Ausente. Sí. Pero ahí sí, solamente noticias, ¿no? Sí. Tengo una actitud que no sé de dónde me viene, de una cierta confianza con respecto a los libros. Una vez que el libro está hecho, acabado y editado, lo que es el fin feliz al que tiende todo escritor normalmente constituido, ¿no? Para mí, de algún modo se acaba el esfuerzo. El libro está hecho, ha salido, va en pos de su público, lo encuentra, no lo encuentra. Con las 2 novelas me ha ido bien. Las 2 novelas han tenido inicios difíciles en su percepción. No fuerzo las cosas, tengo confianza. No te digo que no va a ser publicada en España, pero por el momento no estoy buscando eso. Y en todo caso, el haber elegido un personaje español no ha tenido absolutamente nada que ver con el cálculo. Sí ha tenido que ver con otro tipo de consideraciones. ¿Cómo bien? Yo soy un serrano, soy cajamarquino, y debido a mi actividad periodística en Lima, en un momento tuve mi experiencia ayacuchana, el año 83, en torno a Uchurajay. Fui el enviado especial de mi periódico en Ayacucho. Y el tiempo que pasé allá me dio una cierta percepción, una cierta experiencia ayacuchana, serrana, pero también me dio la visión clara de la gran dificultad que implica para un peruano, incluso si es serrano como yo, de aproximarse al mundo mental ayacuchano, al marco de ideas, referencias culturales, sociales, todo esto agravado por el hondo abismo que crea esta biculturalidad que es la ayacuchana, que los cajamarquinos no conocemos. Ya desde esa época, desde la época del 63, de la época que yo estuve en Ayacucho, y yo me decía que iba a ser difícil para mí narrar una historia ayacuchana del mismo modo que me parecía que la cosa podía ser dificilísima para un limeño o para un loretano o para un liberteño, con una cierta conciencia de los grandes abismos que nos separan a los peruanos.
O sea, esta horizontalidad que debería haber para nuestra apreciación sigue rota por las mil dificultades, no solamente sociales y económicas, en este caso culturales. Entonces eso, con conciencia o con poca conciencia, me ha acompañado en estos años. Durante muchos años todo el material acumulado en Ayacucho yo lo dejé de lado, sabiendo de que un día iba a hacer algo, pero sin saber qué es lo que iba a hacer. Cuando me puse a trabajar la novela a comienzos de los 2000, entre los problemas que más rápidamente se planteó es quién es el que va a contar la historia. ¿Un limeño? ¿Un cajamarquino? ¿Quién? Entonces, después de los primeros intentos, después de los primeros borradores, me di cuenta que un narrador peruano iba a ser rápidamente paralizado por su referencia y por su conciencia de las dificultades. O sea, lo que debería ser facilitador. Tú eres peruano, tan peruano cuando estás en Ayacucho como cuando estás en Cajamarca, tú debes aproximarte con mayor facilidad. He descubierto en el proceso de la escritura de este libro que no, que es al revés. Ser peruano te dificulta, porque te acercas con tus límites, con tu experiencia, a una experiencia que es completamente diferente a la tuya y que en términos de conciencia te obliga, te lleva a percepciones dislocadas. Entonces, ¿qué solución? ¿Qué solución encontrar a esto? Tengo un amigo español que es escritor, que es periodista y que tiene una actitud de aproximación a otros mundos, que es una actitud muy, muy interesante, muy entusiasta, muy intensa y como desprejuiciada, una especie de virginidad voluntariosa, ¿no? Él va a descubrir, a sorprenderse, él va desprovisto de prejuicios a hacerse una visión propia de las cosas. Entonces, cuando pensé un día en este amigo, este es mi personaje. Claro, porque el nombre del personaje tiene casi el nombre de un personaje real, ¿no? Vicente Blanco, ¿no? Me parece que yo lo he encontrado por acá, en una de las reseñas, ¿no? Damaso Vicente Blanco. Eso, fíjate, ese sí a otro misterio. Porque Damaso Vicente Blanco no es para nada, eso es un profesor universitario español que ha visitado el Perú. La persona que inspira a mi personaje no ha visitado el Perú. Damaso sí ha visitado el Perú y ha tenido palabras muy amables con respecto a mis cuentos iniciales. Es uno de los que más me ha alentado. Pero yo nunca pensé en él, en la construcción del personaje. Sino en aquel amigo periodista. En el amigo periodista, que te puedo decir su nombre, es una persona a la que yo quiero mucho, es el periodista y sobre todo novelista, gran novelista, José Manuel Fajardo. Pero en el momento de bautizar al personaje, yo me he dado cuenta muchísimo más tarde de que yo le había puesto el nombre de Vicente Blanco. No hay... De modo inconsciente. Inconsciente, con homenajes involuntarios, escondidos, pero no, Damaso Vicente Blanco no tiene nada que ver con el personaje. Sí, su curiosidad por su curiosidad amable y solidaria con el Perú, tal vez, pero el periodista, el que es capaz de irse
a descubrir y a interesarse por problemas y a estudiar, a leer y a intentar entender con una especie de conciencia virgen lo que él va a contar. Es otra persona, es otro personaje, se inspira en otra persona, ¿no? Otra característica que encuentro en ambas novelas es esta suerte de como una premisa que se presenta en estos dos protagonistas, es que hay una suerte de distancia con el Perú, ¿no? Que acabas de mencionar, ¿no? Uno es un español que llega por primera vez, en El Cazador de Adolescentes es un peruano, pero que ha estado 15 años fuera, y los dos llegan con una característica casi similar, ¿no? Uno llega como fotógrafo, ¿no? Trabajando para algunos diarios como freelance, y también el mismo Vicente Blanco, que también es un periodista. Entonces uno en principio pensaba, bueno, estos personajes llegan en estas condiciones, con esta profesión, con una cámara que un poco que se les abre se les presenta como una suerte de barrera entre los hechos que ellos han llegado a investigar o a comprobar si siguen en lo mismo. Pero de pronto, no, yo pensaba que esto era así, ¿no? Pero de pronto veo que se encuentran los dos inmersos en medio de los hechos, del caos, más aún Vicente Blanco, ¿no? Entonces, yo la verdad que creí que esta situación iba a ser como una barrera, como que esto los iba a proteger de los hechos, pero no, tú no te haces ningún problema en comprometerlos, en volverlos parte de las cosas y de envolverse de este caos, en el caso específicamente del Rincón de los Muertos, mucho más. ¿Todo esto ya venía concebido desde el principio o todo esto fue apareciendo conforme ibas haciendo la novela? Una vez que resolví el problema del personaje narrador, todo se facilitó. Porque la gran dificultad era la que te digo, un peruano trastabilla por su propia vivencia ante la complejidad de lo peruano. Porque tú lo sepas o lo entiendas o no lo entiendas, sabes que estás frente a un problema viejo de siglos y con 1000 ramificaciones. Así tú no racionalices el problema. Y eso de algún modo es esta parálisis mental que ataca a los peruanos con frecuencia con respecto a sus grandes problemas. Y aquí estamos rozando de nuevo tal vez lo político. Pero una vez que encontré el personaje de Vicente Blanco Aguilar, que es el periodista español que viene a Lima y que se va rápidamente a Ayacucho con un proyecto de escribir sobre Ayacucho, y una vez que tuve delineado el carácter, de algún modo, la personalidad, los grandes trazos psicológicos del reportero todo comenzó a facilitarse. ¿Por qué? Porque el hombre venía dispuesto a entenderlo todo, pero sabiendo que no sabía nada. Entonces él va a lo esencial, él va a lo principal, a lo que es realmente lo grave, y no se distrae, no se perturba, no se deja de algún modo maniatar por la conciencia, por la información previa, que es lo que nos ocurre a nosotros. O sea, cuando yo estaba en Ayacucho, recuerdo que era una reflexión casi cotidiana, pero que estoy cubriendo la violencia, estoy cubriendo la tragedia, estoy viendo cadáveres todos los días y no me puedo comunicar con ellos. No me puedo comunicar con el hombre que ha venido a anunciarnos el asesinato, con la mujer, la madre que llora junto al cadáver, porque no estoy en su mundo. Y eso para mí era paralizante. Claro, ya es un sentimiento que van haciendo desde ese momento, ¿no? Entonces el personaje del Rincón, que llega simplemente animado por una voluntad de entender, y que se arma de la información esencial y que va a los hechos para explicarse la mecánica,
y que no está atacado del fatalismo peruano que nos han impuesto siglos de dominación mental colonial y neocolonial. Entonces, a partir de ese momento a mí me facilitó la tarea, porque va un personaje inocente, que no tiene ningún compromiso, ni culpa, ni prejuicio, que no está preguntándose ante el personaje de qué color es, cuál es su formación, de qué colegio o en qué barrio, o cuál es su apellido, etc. Este hombre de mente abierta va a lo esencial, a lo humano. Y como él ha tenido otras experiencias y ha estado en otros frentes de violencia y de confrontación, entonces él es alguien apto para comprender la dinámica de la tragedia. Para mí ha sido utilísimo. Y eso me resolvió todo, eso permitió que la historia después se cuente con muchísima... esta cosa de la que hablas tú, que la novela te atrapa, me lo han dicho algunas personas, para mí es una enorme, enorme satisfacción, porque es fruto de un enormísimo trabajo de búsqueda de la tensión del relato adecuada, pero en gran medida eso me ha sido facilitado porque encontré el personaje. Y para terminar esta conversación, ¿crees tú, así como hay temas importantes que se imponen en la literatura, a veces no específicamente como moda, sino a veces como una urgencia social, ¿crees que ahorita en el Perú podría, tal como lo percibes tú, habría algún tema importante que se podría imponer como tema de una corriente literaria, temática? Es una pregunta difícil para mí. Me he encontrado en los últimos tiempos con una cierta tendencia. Me parece que creo haber percibido la voluntad de algunas personas de confrontar lo que yo hago y lo que hacen algunos escritores peruanos de mi generación con respecto a la realidad peruana, a los dramas que se han vivido, con otro tipo de literatura, que sería una literatura un poco más distanciada con respecto a todo eso. A mí esto me hace sonreír porque, por lo que he visto, incluso esta literatura distanciada, que algunos llaman la literatura del yo, otros lo llaman la autoficción, etc., que para mí es, como ya lo he dicho, una transposición 20 años después de la autoficción francesa. Y yo sonrío porque veo que incluso esa autoficción, esa literatura del yo, esa testimoniar sobre las confrontaciones familiares, sobre las tensiones que ha impuesto el carácter del padre o todos los dramas, ¿no?, que implica la intimidad. Creo que incluso esa literatura es una literatura de tensión y de violencia que habla de cómo vivimos en el Perú. O sea, creo que incluso esa literatura que intenta desmarcarse de lo que serían las grandes líneas de trabajo de los realistas y de los maniáticos de la violencia, que seríamos nosotros, o sea, gente como el gran Miguel Gutiérrez o como Colchado y otros. Incluso estos jóvenes están hablando del mismo drama, desde otra perspectiva, con otra lupa, cerrando el cuadro, ocupándose en forma más íntima. Pero qué bueno sería que en el Perú florezcan otras perspectivas. Claro que sí. Yo no sé qué tema recomendar, pero me parece que el Perú, siempre en el Perú hubo un pequeño espacio que se crearon los escritores que trabajaban fundamentalmente en torno a la palabra, más que en torno al reflejo de la vida a través de la palabra. Son los poetas.
sea, en el corpus narrativo peruano tenemos libros extraordinarios de narrativa hecha por poetas, empezando por La Casa de Cartón, de Martín Adán, yendo a la contribución narrativa de Eyelson. Sin perder de vista, por ejemplo, que, porque de eso de algún modo fui testigo, que en Embrión, en el origen, la pentalogía, la epopeya campesina de Scorza era un poema que yo lo he escuchado leer fragmentariamente en Chiclayo, en el encuentro de poetas peruanos del 66. Redoble por Rancas era una epopeya épica, épico-lírica en verso. Ese ha sido el embrión con el que se ha ido Scorza a Europa y ha terminado siendo lo que conocemos. Y espero que en el Perú los escritores jóvenes encuentren variantes y vertientes distintas, y que sí, pero creo que esto no debe de ningún modo plantearse con cerrar otras vertientes ya trabajadas. No tiene sentido. Una literatura tan rica como la peruana debe enriquecerse sin complejos con lo que tiene y con lo que sea capaz de crear.